Bienvenidos a todos, de verdad que es un gusto enorme tenerlos aquí reunidos para esta clase. Vamos a ver quién más se va uniendo. Entonces, bueno, estaré entregando la clase y dando ingreso. Esta clase la llamé ¿Cómo liberar los talentos de tu conciencia a través de la carta natal? Y utilizaremos la astrología esotérica para hablar un poco de este tema. Entonces, bueno, pues creo que muchos de ustedes pueden sentirse identificados. Lo que nos congrega un poco acá es un poco el tema de reconocer cuáles son nuestros dones, para qué somos buenos, qué podemos hacer bien, cuáles son las energías que nos fluyen de manera natural, cuáles son las energías, digamos, aptas en nuestra conciencia, pero que usualmente no sabemos distinguir y que curiosamente representan de hecho energías que nos conflictúan. Lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia, utilizando la astrología en clases o en consultas, pero también en mi propia vida y en la vida de personas cercanas a mí, es que aquello que es nuestro gran recurso aparece en una manera incipiente, de una manera inicial, como una energía distorsionada. Tenemos tanto de esa energía, tenemos tanto de esa expresión inconsciente sin saberlo, que en vez de convertirse en un talento, se convierte de hecho en un conflicto energético con nosotros mismos, con nuestra salud, con los vínculos, con la manera en que percibimos la realidad. Y a mí me pasó, por ejemplo, sobre todo en temas de astrológicos, que me empezaban a encasillar, ¿no? Y eso es, digamos que lo natural dentro de la astrología, encasillarte en un signo del zodiaco, en una energía predominante, en una, digamos, como en un arquetipo eh, típico, ¿no? Entonces, a mí me empezaron a encasillar energéticamente y luego también las personas que no sabían de astrología y que pues que me conocían y entonces me empezaban a decir, y aquí les cuento muy personalmente, íntimamente, me empezaban a decir algo así como, es que tú eres muy seria, es que tú eres muy rígida, es que eres muy estructurada, es que eres muy mental. Eh, y les cuento un poco que una de mis energías más predominantes es la energía de un planeta llamado Saturno, que como veremos más adelante es la concentración. Durante mucho tiempo en mi vida, crecí muy peleada con esa energía, me sentía aburrida, dura, fría, insensible, porque me lo repitieron por mucho tiempo, por muchos años, me dijeron que era así y digamos que yo esa historia nunca la puse en duda y cada vez sentía más la fuerza inconsciente de este aspecto del Saturno y me sentía cada vez más dura, más fría, me sentía cada vez más rígida. Eh, y llegó un punto que se convirtió en una crisis, ¿no? En su momento. Eso fue realmente lo que me inspiró a hacer esta clase, porque sin duda alguna es muy injusto que eh, a través de estas historias que nos vamos repitiendo, convirtamos un gran don, un gran talento, en algo que es oscuro, en algo que es un conflicto y en algo que nos avergüenza cada día más. Ahora bien, dentro de la astrología, ustedes saben, hay muchísimos tipos de visiones astrológicas, pero lo que nos congrega aquí a todos y lo que me gustaría que además se hubieran visto llamados a participar en esta clase es porque vamos a trabajarlo desde una astrología liberadora, desde la astrología que me gusta llamar la astrología esotérica, porque va a las fuerzas internas que en la medida en que vamos cambiando nuestra disposición a esas energías y vamos aceptándolas, pues eso también va generando resultados en el exterior. Tú y yo estamos acá finalmente porque no queremos ni más condenas, no queremos ni más encasillamiento, no queremos más predicciones ni adivinación que nos lleve a sentirnos de nuevo peleados con nuestros recursos. Lo que queremos es la libertad. Y algo que hace la astrología esotérica es enseñarnos a ser libres con nuestros propios recursos. No te dice, claro, eres así, siempre te vas a portar así, por eso te pasan estas cosas y además te seguirán pasando, sino que te dice, no, tienes una energía maravillosa
que en la medida en que la aceptes, en la medida en que aprendas de ella, en que te relaciones con ella, vas a empezar a extraer, ¿no?, los sutiles perfumes que representan los talentos en nuestra conciencia. Y esto es lo que vamos a hacer la clase del día de hoy. Para los que no me conocen, soy Joana Jaramillo, creadora de Astronovas. Bienvenidos a todos los que hasta ahora se unen. Digamos que llevo muchísimo tiempo en el tema de la astrología, desde que tengo 16 años. Afortunadamente tuve la dicha de empezar a interiorizar estos temas, eh, siempre desde el del lado de como cortes de escuelas esotéricas, que me ayudaban mucho como a tener una visión de la astrología muy distinta. Nunca, realmente tengo que confesar, nunca eh, aprendí astrología divinatoria, nunca aprendí esa rama de la astrología que es efectiva, pero esa rama de la astrología tan predictiva, porque siempre iba a la conciencia y me gustaba entender cómo funciona la conciencia, por qué llegamos a estos resultados psicológicos o por qué llegamos a estos efectos en nuestro entorno, por qué generamos estas respuestas frente a otros y frente a nosotros mismos. Y esto fue lo que realmente me apasionó. Parecería entonces que a mí lo que me gusta es leer las cartas astrales y lo que me gusta es, ¿no?, cómo hablar de los signos y cómo, cómo ama el signo de Acuario, cómo ama el signo de Sagitario, que es un poco lo que conocemos por ahí. Pero en realidad lo que más me gusta hablar es de lo que tenemos todos adentro, de todos los recursos inmensos de poder que tenemos dentro, pero que no los podemos aprovechar porque no los conocemos. Entonces, un poco el tema de la clase es ese, ¿no? Es cómo empezamos a conectar con ese recurso y lo empezamos a liberar. Y la historia que les contaba un poco era, es una referencia. Me siento muy diferente en este momento en la conexión con este arquetipo y eso empezó a generar respuestas distintas. Al final no es tanto lo que te dice el exterior, no es tanto lo que te dice el entorno, es cuál es tu grado o tu vínculo o la especie de relación que tienes, cuál es la relación que tú tienes con ese talento. Porque si no se reconoce, no se encausa y no se saca del aspecto inconsciente, eso que puede ser tu aspecto particular, eso que puede ser eso que te distingue, ese no sé qué, ¿no? Ese no sé qué, no sé dónde que te hace mágico, se puede convertir de hecho en el tropiezo. Entonces, me ha llevado bastante tiempo poder reconciliarme, como les decía, con uno de mis aspectos más predominantes, que es Saturno. Pero ahora lo agradezco porque muchas de las cosas que yo he podido avanzar ha sido gracias a reconocer que es un arquetipo elevado y sobre todo reconciliarlo, porque como hay arquetipos negativos y positivos en la astrología tradicional, si tú tienes un arquetipo negativo, ¿no? El otro día escuchaba a una persona que preguntaba, ¿qué de bueno tiene, ¿no?, tener un arquetipo dominante como el de Plutón? Y ya vamos allá, porque esta clase es para todos los niveles. Porque Plutón usualmente nos somete a procesos de reestructuración y nos somete a procesos psicológicos de depuración. Entonces, ¿quién diría que es positivo tener un arquetipo muy dominante como los arquetipos maléficos de los que hablaba la astrología tradicional? Claro, desde ese punto de vista, no. Pero lo que vamos a hacer aquí es entender que toda energía parte de una unidad pura y se puede expresar en su manifestación densa, en su manifestación, digamos, como brusca, en su manifestación más burda o básica, y también se puede manifestar en un arquetipo totalmente liberador. Y con este intento de esta clase, que pues quiero darles como tres tips muy sencillos para de una vez reconocerlo en su carta astral, pues efectivamente podrán ir, ¿no?, apuntando a tener otra relación con ese talento o con ese recurso de ustedes. Bueno, entonces, como agradecimiento, además de pues su confianza por haberse inscrito en esta clase, por haber estado pues también conectarse, y yo sé que pues el tiempo en estos momentos es muy valioso, les agradezco de verdad que me hagan un espacio en su día para estar aquí. Quiero además al final de esta clase obsequiarles dos bonus especiales que he preparado para ustedes, simplemente como un modo de agradecimiento por su presencia y por su confianza.
Y bueno, al final de la clase tendremos como un breve tiempo para preguntas, así que arranquemos. Lo primero que vamos a hacer es empezar por lo básico que es qué es una carta natal, ¿cierto? Porque digamos que lo vamos a hacer a través de la carta natal. La carta natal es, digamos que lo primero que uno empieza con la astrología es el horóscopo, ¿cierto? Entonces todos, mal que bien, así el que crea o no crea mucho en la astrología, eh, que en realidad no es tanto de creer, sino de conocerla. Cuando la conocemos podemos someterla a una especie de lógica y decir, bueno, sí, me convence, es algo que me gusta en mi vida, pero no es tanto de creer, no es una cuestión de fe como si fuera una religión. Pero digamos que lo primero que nos enseñan de la astrología es el horóscopo, que depende de la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces depende del día o el mes en el que naciste, el sol va a estar en un signo zodiacal determinado y eso va a dictar tu signo zodiacal, lo que tú miras en las revistas o en los periódicos para leer cómo te va a ir durante este mes. Pero luego, cuando tú te aproximas un poco más, y me imagino que muchas personas, aquí veo personas conocidas a las que les he leído la carta, que son alumnas o que de pronto están interesadas y por eso están acá y llegan a esta clase, un paso más allá es conocer la carta natal. La carta natal es como una huella dactilar. Es una carta muy íntima y personal porque además es un gráfico que se saca en el día de tu nacimiento, en el mes, en la fecha y en el lugar exacto del nacimiento. Entonces, si bien muchas personas pueden nacer alrededor del mismo mes que yo, no todos nacen en el mismo día y no todos van a nacer en el mismo lugar y no todos van a nacer en la misma hora. Entonces ya la carta natal lo que hace es reducir un montón esos aspectos y nos convierte, digamos que es un gráfico que nos lleva a conocer aspectos muy específicos de alguien. Ahora bien, esta carta natal, que es la fotografía del cielo en el momento exacto de tu nacimiento, va a diagnosticar de una manera increíblemente exacta la manera en que tú percibes la vida y por ende muchas de las experiencias que has vivido en el pasado, que estás viviendo ahora y que probablemente vivas en el futuro. Pero no quiero que nos quedemos acá porque lo que yo veo es que cuando conocemos la carta natal hay un apasionamiento por esta carta natal, ¿no? Entonces dime cuántos hijos voy a tener o dime cuál es el trabajo ideal para el que dedicarme. Pero a mí no me gusta quedarme allí, me gusta ir un poco más allá. Y es independiente de cómo sea tu carta natal, necesitas entender que tú tienes los 4 pilares de la astrología, que lo vamos a ver, en tu interior. Y que en la medida en que tú puedas hacerlos conscientes y les puedas hacer un espacio en tu vida, digamos que esos 4 pilares se van a manifestar en niveles más elevados cada día y pueden transformar tu vida. Cuando esto sucede, no es tan sencillo decirle a una persona qué le va a pasar en el futuro, porque tu conciencia empieza a quebrar patrones de repetición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos inconscientes, hacemos una cosa, la seguimos sosteniendo y por ende, como la causa nunca cambia, el efecto tampoco. Entonces yo, ¿no? Desde una visión astrológica te puedo decir, mira, te va a pasar esto en tantos años y te va a pasar lo mismo. Pero yo no quiero que vayamos a eso, porque si yo les enseño a ver el patrón, a ver la energía, causa que genera ese efecto, tú cuando quieras, cuando lo necesites, cuando lo decidas, vas a cambiar el efecto a través de cambiar la causa. Eso es la manera más sencilla de explicarles qué es la astrología esotérica. Entonces, para empezar, y como es un curso, es una clase de todos los niveles, les quiero enseñar algo muy práctico que es sacar su carta natal. Entonces, para esto, vamos a ir a una página que es la más sencilla de todas, y la tengo aquí preparada, que es, ustedes ingresan al buscador, ponen, y en este lado de acá, rayitas, donde les va a aparecer el menú, van a encontrar esta opción. Y vamos a crear una carta extensa, sería la opción. Ustedes pueden ingresar sus datos o carta astral, unos ejemplos. Tengo aquí entonces voy a usar el ejemplo número 1, el género. En este caso voy a sacar el de agosto, en la fecha de nacimiento de 1970 y 21 minutos de la mañana en Colombia, ser Bogotá. Aquí lo que les voy a aconsejar es despliega del mismo astro.com. Y el astro.com es tan generoso que los astrólogos a mano nos saca de una vez, digamos que el croquis más importante de la persona. Ustedes así, eso es la de su pareja, la de sus hijos. Entonces tenemos aquí la carta que vamos a usar como ejemplo de la astrología para acercarnos a una carta astral. Yo me acuerdo de la primera vez, ¿no? Esto cómo se hace. Y también sé
pues es que uno está aprendiendo, pues todavía le cuesta a uno mucho ubicarse, porque son, entonces, dense cuenta que la carta es 160 grados y alrededor divisiones, que son el cinturón de los signos del zodiaco. Esto de acá afuera tienen el mismo tamaño y tienen unas laterales, digamos que la rueda se va a ir moviendo. Entonces, dependiendo de la hora y el lugar, se queda congelada y se queda quieta en un lugar. Pero les digo, y siempre le digo a las personas en consulta, sino que vamos a tener 12 signos del zodiaco en nuestro gráfico y de utilizarlos como energías de recursos para ambos. Entonces vean que acá tenemos el cinturón, la carta de ustedes que son iguales, es decir, circulares, que tienen los 12 signos, lo único. Listo, ese es uno de los primeros pilares de los signos del zodiaco, están asociados a las 12 energías que los signos del zodiaco es y por eso se comportan así. Es decir, es la expresión de la vida. La ciencia va evolucionando, va a tener una primera etapa, una segunda etapa, unas etapas, va a dedicarse o va a concentrarse la energía a evolucionar en 12 pasos, que son los 12 pasos astrológicos para sacar en 12 etapas, ¿no? E ir en torno a esos ritmos junto con un poco los cielos, la ansia, con la naturaleza y con la existencia, porque otro pilar fundamental de es los planetas. Entonces, los signos, 12 signos. Pero cuando vamos un poco más allá, son el pilar más importante de la astrología. Pues pondría siempre de primero a los planetas. Esto que como unos símbolos son justamente los planetas de ver a los arquetipos de nuestra conciencia, que es lo que vamos a trabajar en esta. Todos tenemos todos los planetas. Pero resulta que en nuestra personalidad más predominantes que otros. Esto sucede por varias estos arquetipos eran repetitivos, ¿no? Por eso, arquetipo es como la impronta principal y cada es pura. Entonces, es esencial. Entonces, claro, Colombia va a tener unas energías, ¿no? Más predominantes que, por ejemplo, energías que son más predominantes en Rusia o energías más predominantes que las energías de Oceanía. O sea, van a haber unos grandes cambios. Entonces, una de las razones por las cuales tengamos unos arquetipos más dominantes que otros es por la cultura, o sea, nacemos en culturas donde el arquetipo es mucho más familiar, es mucho más común, también por la herencia familiar, ¿no? Yo, por ejemplo, Saturnina, nací en una familia muy trabajadora, entonces desde siempre estuve muy cerca el arquetipo del Saturno, ¿no? Y como que alrededor de mi infancia se configuró un ambiente energético donde ese arquetipo brillaba más que otros, por poner un ejemplo. Entonces, hay muchas razones por las cuales tenemos arquetipos más dominantes que otros. En este caso, por una herencia familiar. Vamos a ver que es muy interesante que no estamos separados, aislados, sino que nosotros seguimos evolucionando procesos de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antecesores. Eh, y también porque digamos que tenemos un poco la misión o el propósito de trabajar con esa energía y probablemente reconciliarla, de transformarla. Por ejemplo, una energía negativa que se puede convertir en una energía de adicción en una familia, en una historia familiar de adicción. Entonces, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi papá tenía serios problemas con el trago y yo también, pues, siento un poco como el disgusto o el rechazo. Puede convertirse ese arquetipo predominante, aparentemente negativo, en una oportunidad en yo sanar el linaje y en sanar además mi experiencia con eso cuando comprendo qué significa el arquetipo. Entonces, dense cuenta que estamos hablando de un espectro muy amplio de posibilidades. Estos planetas son la especialización de la conciencia única, es decir, cada uno va a tener un rol definido en la conciencia y va a tener un objetivo definido en la conciencia. Es como si les dijera que dentro de ustedes hay muchos mini yoes, ¿no? Cada uno trabajando en algo, ¿no? Concentrado en algo, y van a tener relaciones dentro de ellos. Estas líneas que ustedes ven, rojas, azules en estos gráficos, o punteadas, son líneas que lo que hacen es unir a los planetas. Y me hablan un poco, esto es un poco más complejo, pero lo hablaremos en otra ocasión, son los aspectos planetarios y me hablan de cómo cómo conversan ellos dentro de mí. O sea, este aspecto, este arquetipo que tiene la función de manifestar en mi vida, se pelea, por ejemplo, con la función del soñar. Y entonces yo a veces me quedo bloqueada porque no sé lo que debería hacer o lo que quiero hacer. Entonces esto pasa y nosotros somos una telenovela completa internamente, ¿no? O sea, toda esta carta, cuando uno se aprende el lenguaje, es divino porque uno está viendo, es como si te asomaras por la ventana del otro y ves la conversación interna que está sosteniendo la persona, ¿no?
estás viendo la relación interna con sus arquetipos. Aquí se ven las tensiones, las guerras interiores, los bloqueos, si hay miedo o si hay, por ejemplo, recursos, si hay abundancia, si hay facilidad, si hay muchas relaciones de muchos tipos que además van a ir cambiando de nivel en la medida que los vamos trabajando y vamos evolucionando en nuestra vida, ¿cierto? Aquí vamos con 3 pilares. Entonces tenemos signos del zodiaco, planetas, que dijimos es el más importante, aspectos planetarios, que es el diálogo que mantienen estos planetas o arquetipos dentro de nosotros, y por último, las casas astrológicas, que son estas áreas que están enumeradas del 1 al 12 y que representan las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Las diferentes áreas. Interesante es decirles que las 12 casas astrológicas funcionan simplemente como un evidenciador, es que expone la situación interior. Pero tu situación interior, digamos que no se atiende desde el afuera. Por ejemplo, yo puedo tener una situación con mis arquetipos internos, un bloqueo, sin reconocer o sin trabajar, y este bloqueo, ¡pum!, aparece en el área, por ejemplo, de la autoridad. Entonces, siempre que tengo un jefe o que tengo que cumplir órdenes o que tengo que, no sé, como apegarme a un líder, me cuesta. Pero en realidad la casa no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la autoridad o el líder, tiene que ver es que se vuelve el área desde donde yo hago evidente lo que está sucediendo en mi interior. Y para eso funciona un poco la vida, ¿no? Para eso funcionan los hijos, para eso funciona la pareja, para eso funciona la salud, para eso funciona los amigos. Son recursos de nuestra vida que nos van a mostrar como maestros experiencias o situaciones internas que se pueden transformar internamente a través del, digamos, el tema de la astrología esotérica, que es una de las muchas herramientas, es decir, pueden haber o pueden escoger muchas más, pero digamos que esta herramienta ayuda mucho a entender. Y eso sí es algo que tiene la carta, es un diagnóstico perfecto, es un diagnóstico, ¿no?, crucial, o sea, es que tiene un tema de exactitud muy interesante porque uno dice, ¿cómo es posible que sin yo saber de astrología o sin creer en eso, o no sé, nunca me importó, si me sacan la carta astral y me la leen, pues me siento como tan identificado de incluso de muchos años atrás o de situaciones que sí me solían suceder? Sí, tiene eso, pues porque la energía empieza a actuar, la energía se activa, se muestra, ¿no? Y entonces se pone en evidencia muchas situaciones que, déjenme decirles, vienen de mucho tiempo atrás. O sea, de aspectos históricos, culturales, generacionales, familiares, pero podríamos decir que incluso de experiencias muy tardías, por ejemplo, de otras vidas que se acumulan de una manera totalmente inconsciente y que a veces no sabemos cómo darle un lugar. Entonces, esos son los 4 pilares de la astrología. Ya les muestro entonces que así se empieza leyendo una carta astral, ¿cierto? Vamos ubicando cada cosa tiene un significado, nos dice muchas cosas. A mí cuesta un poco con la consulta astrológica porque hay tanta información dentro de una carta astral que una consulta astrológica verdaderamente, o sea, es un límite muy, muy intenso o muy, sí, como muy fuerte para poder expresar todo lo que está sucediendo. Démonos cuenta que un poco el tema es que somos universos encarnados y somos complejos como un universo. Entonces, la carta astral puede hablar de muchos temas, de muchas situaciones, puede conmover muchas experiencias, ciclos, momentos específicos de la vida, estados, niveles de conciencia, todo eso. Entonces, eso es lo que viene a hacer ya cuando uno aprende astrología esotérica, ¿no? Nos enseña un poco más que incluso cuando nos leen una carta astral. Bien, ya mencionando esto, eh, hablemos un poco de los planetas y para esto voy a pasar a esta otra diapositiva que teníamos acá. Les decía, los planetas excluye la Tierra. Sí, por una razón, esa ruedita chiquita que veían en el centro de la carta astral, ahí estamos ubicados, somos la Tierra. Y la verdad es que la astrología es un lenguaje que se ha construido de ser geocéntrica, es decir, estoy yo en la Tierra, en el centro, y veo las cosas a mi alrededor. Entonces, sí es un lenguaje que excluye la Tierra porque se convierte en nuestro punto focal y que el Sol y la Luna se convierten en los planetas más importantes de todos, aunque sabemos que no son planetas, es una estrella y un satélite, pero son los planetas más importantes dentro de la astrología porque
son los más visibles, son los conocidos, los luminares, ¿no? Entonces, piensen que desde la antigüedad las siembras, las cosechas, los momentos de riego y de inundaciones de los ríos, am, los momentos de fertilidad, absolutamente todo estaba basado un poco en la danza del sol y la luna, entonces se convierten en arquetipos muy predominantes dentro de nuestra conciencia. Y eso es lo que vamos a ver en uno de los ejemplos. Estos arquetipos, que son como los mini yoes, van a tener tanto energías planetarias bajas y energías elevadas. ¿De qué depende? De la conciencia, no del arquetipo. O sea, no es el planeta, el problema no es el planeta, el problema es un poco cómo nosotros nos estamos sintonizando con el arquetipo. Ese sí es el punto fundamental. Entonces, vamos a tener energías bajas y energías elevadas. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Y les pongo así como una breve desarrollo, pero un planeta es mucho más que simplemente una palabra, pero podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, tenemos al Sol que en su energía baja es el orgullo, ese orgullo que hace que no se pueda ver al otro, ¿cierto? Que no, que sea tan intenso es mi brillo y tan intensa es mi experiencia del yo, que verte a ti es muy complicada. Entonces se convierte en una energía muy compleja. Tenemos aquí los ejemplos de las personas que son súper activas, ¿no? Que todo el tiempo están haciendo mil cosas, que tienen miles proyectos, miles tareas, y que tú sientes que te van quemando, ¿no? Y tienen un ritmo y tienen una aceleración, y no notan y no tienen como una conciencia del entorno o una conciencia de qué está pasando alrededor, porque nunca bajan el estado vibratorio. Vamos a encontrar experiencias psicológicas y síntomas como, por ejemplo, no poder descansar bien, ¿no? O sea, que les cueste dormir o apagarse, o que les cueste parar en cierto momento. Y también que tengan una asociación con el parar o con la sensibilidad como de debilidad. El sol tiende a ser un arquetipo de masculinidad, como de la energía varonil. Entonces, en el exceso representa un orgullo, pero en el aspecto más, digamos, en el exceso que genera lo negativo. Pero en el aspecto más evolucionado, elevado y trabajado se convierte en la radiancia. Y la radiancia es uno de los aspectos más importantes a desarrollar en nuestra psicología, porque es la conciencia del ser. No como yo el centro del universo y que todo gira alrededor de mí y yo me lo merezco todo, que es como el orgullo, sino la, digamos, la conciencia y la capacidad, la autoconciencia de que soy una expresión de algo divino. Pero eso le da espacio a que los demás también sean expresión de algo divino. Digamos que el tema con el sol es o yo soy divino, el único, o aquí estamos, o sea, la divinidad se expresa en absolutamente todo. Entonces la radiancia nos lleva a un espectro de confianza, de salud, ¿no? De amor, de generosidad, de apertura, de conexión. Entonces es todo menos insensible y nos permite, ¿no? La capacidad de sentirnos seguros en nuestra propia piel, de sentirnos seguros en el mundo. Diferente a la Luna, que es de hecho su par opuesto, la Luna es un planeta, en este caso, que refleja, es un planeta femenino, no es un planeta que, digamos que radie, sino que coge la energía externa y la refleja. En su exceso vamos a tener un infantilismo y se le conoce un poco como la personalidad lunática, ¿no? Cuando en este caso nos comportamos un poco como satélites. Y yo pienso que esto nos ha pasado a todos independiente de nuestra carta astral, porque es como la función de la maduración. Inicialmente queremos pertenecer a una cultura, a una familia, al grupo de amigos, al colegio, a la universidad, queremos pertenecer a una profesión. Entonces, esa pertenencia nos pone siempre una identidad asociada con el entorno. Estoy demasiado abierta al entorno. ¿Qué piensas de mí? ¿Les está gustando esta clase? Si vuelven, ¿no? ¿Y qué cara me están haciendo? ¿Y será que sí? ¿Será que me equivoco? Y ese tipo de cosas son las experiencias lunares donde hay todo el tiempo una actitud de muchísima respuesta con el entorno y el entorno me descoloca, o sea, me convierto en un satélite que gira alrededor del entorno. Obviamente ahí pierdo la conciencia de mí, pierdo la fuerza de mí, es muy probable que caiga en el autoabandono y caiga un poco en el tema de la
del infantilismo, ¿no? O sea, de no sentirme fuerte y siempre necesito la contención o la protección. Pero en la energía elevada, vean que esta luna cambia mucho porque es la gran somatizadora de todo, es decir, es la que crea el cuerpo, es la que crea el entorno, es la que crea la experiencia a tu alrededor y se vuelve la materializadora de tus estados de conciencia interiores. Y esto nos parece loco, pero en realidad nuestra conciencia está somatizando en este momento un cuerpo, está somatizando una expresión. Me imagino que les ha pasado que se miran en fotos y dicen, uff, cómo he cambiado, o acá me veía muy cansada, me veía súper radiante aquí, ¿no? O me veía, y son cosas muy pequeñas, la postura, el brillo del cabello, el brillo de los ojos, la textura de la piel, ¿no? Como nuestra disposición ante el mundo. La luna tiende a ser la gran somatizadora de nuestras realidades, y así como puede somatizar realidades un poco complejas, ¿no? Donde me siento abandonada o sola, puede somatizar realidades de plenitud, de gozo, de dicha, de placer, de entrega, de conexión. Es además la sensibilidad, entonces nos permite entrar en contacto con otros, a diferencia de un sol excesivo, eh, me permite entrar en contacto con esa expresión del otro, con esa sensibilidad pura, conmigo misma, entonces sé autocuidarme, sé cuándo necesito descansar, sé cuándo necesito parar, sé cuándo necesito estirar, mover mi cuerpo, cantar, cuando necesito verme con una amiga, cuando necesito, ¿me entienden? O sea, en realidad lo que va a suceder es que la luna nos permite bajar la vibración, entrar en contacto con la naturaleza, con el entorno y transformar. Mercurio, la mente, es el arquetipo de la mente que representa el dualismo, en este caso, de la energía baja, el dualismo, la comparación, el juicio, la crítica. Estoy todo el tiempo viendo qué es mejor y qué es peor, qué es correcto y qué es incorrecto, lo blanco, lo negro, lo luminoso, lo poco luminoso. Estoy bien en el proceso, no estoy bien en el proceso. El otro lo hace mejor, el otro lo hace fatal, la buena música, la mala música, las películas buenas, las películas malas, o sea, vivimos en ese caso del Mercurio en un exceso de pensamiento, en un exceso de mente, una mente compleja que nos mete a un ruido interno muy complicado. Mucho se habla del ruido exterior, ¿no? Entonces, claro, uno se va a la naturaleza y se desconecta. Y bueno, ¿no? Dejar el celular a un lado, no más redes sociales, porque el ruido, pero poco se habla de ese ruido interior, que es el que de hecho se sintoniza con el ruido, ¿no? A veces cuando uno, por ejemplo, quiere silencio y empieza a volverse como más intolerante a los ruidos externos, es justamente porque hay mucho ruido interno y ese ruido interior que basa su vida en el dualismo, en el exceso de comparación, se convierte en un tema difícil con el cual convivir porque nos separa y nos mete mucho en la mente. Pero ese mismo Mercurio puede convertirse, perdón, ese mismo Mercurio puede convertirse en discernimiento, que es muy distinto. Discernimiento viene un poco del cernir, ¿no? O sea, si uno coge un colador y deja lo grosero, lo grotesco a un lado y pasa lo fino hacia el otro lado y genera una división, que también hay dual, pero no nos lleva a la separación o a la sensación de ruido interno, sino a la claridad. Mercurio en su estado más elevado nos da claridades, nos da, incluso se convierte en una mente muy intuitiva, pero a la vez muy práctica. Es una mente acertada, la comunicación es clara, eficaz, eh, y mi capacidad mental es tan elevada que me permite discernir y escoger los caminos que son para mí y que eh, son coherentes. Entonces creo que el discernimiento más poderoso es el que yo alineo el pensamiento con la emoción y con la acción. Y eso es lo que hace Mercurio, alinear a todos en una asertividad coherente. Miren que cambia radicalmente el arquetipo. Venus, que en su parte negativa es la vanidad y la pereza. Sí, hay, digamos, arquetipos, y esto es increíble, pero se ve mucho en la carta, cuando el Venus es muy intenso, ¿no? La vanidad o la pereza, la indulgencia, ¿no? Entonces, no me quiero mover, quiero las cosas fáciles. ¿Para qué voy a estudiar 10 años algo si lo puedo tener en un mes? ¿O para qué me voy a esforzar con algo si yo le pido el favor a alguien y lo hace, ¿no? Lo hace por mí.
Siempre hablo en mis clases que el arquetipo de Venus en nivel bajo es Patricia Fernández, la de Betty la Fea, ¿no? Que ella, o sea, además sufre mucho durante todo su periodo en Ecomoda, porque no atina, no da pie con bola, ¿cierto? O sea, no puede hacer ningún trabajo que le dejan. Y ella en vez de decirse, ok, me voy a concentrar a ver y cómo lo saco esto, porque sería lo más sencillo, no, ella insiste en que tiene que conquistar a alguien, ¿no? Y va como bajando sus estándares con tal de obtener un beneficio. Y es una mujer súper guapa, súper bonita, con unas piernas divinas. Ella cruza la pierna y logra lo que quiere. Es un poco ese arquetipo facilista, indulgente consigo mismo, que, ay, pero pues no pasa nada, o sea, en vez de aprender a trabajar, cruzo la pierna. Donde podemos caer también en una sensación de inercia o de comodidad, si aquí estoy bien, ¿para qué me muevo? ¿Para qué me reto? Pero Venus en realidad es uno de los arquetipos más hermosos en su energía alta porque es la creatividad, es la capacidad de a través de la imaginación crear nuevos mundos, es la madre del mundo, es la que da fertilidad, es la que nos da abundancia, es la que nos abre a muchas posibilidades y que nos conecta además directamente con nuestra esencia más íntima. Entonces, en vez de quedarte inerte o de quedarte en el mismo lugar por comodidad, avanzas, creas mundos y la vida se vuelve muy entretenida con Venus, ¿no? Se vuelve como increíble que esta sea mi vida, porque vives muchas cosas en la medida en que conectas con su creatividad. Marte, por el contrario, es la agresividad, es el que todo, siempre algo está mal. Con Marte siempre todo está mal y hay que luchar, hay que pelear, hay enemigos, hay que guerrear, no me puedo quedar callada, tengo que decir lo que pienso porque si no me van a ver la cara, ¿cierto? Es esa sensación interna de insatisfacción permanente y siempre hay que buscar algo porque nos estamos mal, porque nos tenemos que mover, porque ¿no? Y siempre como muy alerta, muy a la defensiva, pero Marte también es la voluntad, es la fuerza interior que nos ayuda a sostener a pesar de lo que puede llegar a suceder, que pueden pasar muchas cosas, nos ayuda a sostener y a reivindicar nuestros deseos sosteniéndolos. Júpiter es la exageración en el nivel bajo, ¿no? Y saben que la exageración nos lleva un poco al derroche, al exceso. Es cuando caemos en el exceso para evadir, ¿no? Entonces, no quiero enterarme, no quiero saber, me voy de viaje, gasto en compras compulsivas, tomo mucho trago, hay mucho ruido, me voy de fiesta en fiesta. Es un arquetipo que nos mete un poco en el tema del exceso y cumple una función en este caso y es el de adormecer y un poco el de evadir, ¿no? Entonces, todo está bien, no pasa nada, es el exceso positivismo o el exceso optimismo y sabemos que ninguna de las cosas, o sea, es la correcta, en exceso cualquier cosa no está bien, eh, no es sano, ¿no? Entonces, Júpiter nos pone un poco en esa indulgencia excesiva, en esa exageración, pero en realidad Júpiter nos conecta con la abundancia, con la misericordia, nos conecta con la posibilidad de crear cualquier cosa. Les presento a Isha, que va a estar por aquí eh, mostrando su hermoso rostro. Júpiter es la abundancia y representa la capacidad de hacer crecer todo lo que yo quiera. Yo puedo sembrar una semilla y hacerla crecer mucho y obtener de eso que yo quiero conscientemente mucho, porque la ley de la naturaleza es la ley de la abundancia. A ti no te llega una semillita de una manzana, te llega un árbol con muchas manzanas y en su interior hay muchas semillas. Esa es la ley de la naturaleza. Y Júpiter nos conecta con esa promesa de que es fácil, de que es sencillo obtener abundancia del universo dependiendo de cuál sea tu siembra. Saturno, que es el opuesto, es la escasez. Entonces, en un exceso, y les cuento, por ejemplo, yo les decía que mi arquetipo muy predominante es Saturno, dentro de otros, crecí efectivamente en una experiencia de mucha escasez y de mucha preocupación. Uno de los temas de la preocupación psicológica saturnina es la supervivencia, o sea, si nos alcanza para pagar el arriendo, nos alcanza para el mercado, nos alcanza eh, para sobrevivir, o experiencias donde se nos ve, digamos, como amenazada esa enraizamiento. Entonces, hay una energía de mucha limitación, de mucha escasez, y se crece así. Entonces, la vida se vuelve pesimista, se vuelve, la verdad, muy aburrida, ¿no?
no hay para tanto, pero a qué horas, pero con qué posibilidades, pero con qué oportunidades. Entonces, Saturno, en una energía baja, dense cuenta que no es agradable, ninguno lo es, pero en su aspecto más elevado es la concentración. Y algo que me ha enseñado Saturno es que si yo me concentro, manifiesto lo que sea. Y tengo la capacidad. Entonces, cuando yo tengo una situación que se me vuelve compleja, digo, necesito concentrar y la saco adelante. Yo sé que la saco adelante. Me concentro un tiempo, ¿no? Y no, otra cosa no, voy a evitar, eso me suele pasar a mí, como entretenerme con otras cosas porque estoy focalizada en esto y quiero llegar, ¿no? Al objetivo de esto que decido concentrarme y hay unos avances enormes. Eso se los digo yo, digamos, como experiencia personal, pero el arquetipo de Saturno es la concentración, que es coger nuestra atención y focalizarla hasta manifestar un resultado. Y vamos a ver más adelante que la concentración es uno de los arquetipos más importantes, incluso en el trabajo espiritual, porque es lo que te libera de adicciones, te libera de dependencias, es lo que te transforma en tu interior, es lo que te ayuda a acceder a aspectos superiores. Entonces, es un tema muy neutral, que es la concentración, cómo la vas a usar. Urano se convierte en la extravagancia, ¿no? En ser raro por ser raro, en romper por romper, en ser disruptivo porque sí, en llevar la contraria porque yo no voy a pertenecer a nada. Y entonces se convierte en una energía explosiva, eléctrica, impredecible, mm, agresiva un poco en esa experiencia un poco disruptiva. Piensen, por ejemplo, en un vínculo, cuando hay un Urano muy intenso, pues le hacemos mucho daño al otro porque no le ofrecemos una estabilidad, no le estamos ofreciendo una seguridad y nosotros necesitamos de un apego seguro para generar conexión. Entonces, eso puede generar muchísimos roces, por ejemplo, con tu hijo, esas experiencias donde, por ejemplo, han habido muchas mudanzas o donde el niño lo dejan con los tíos y luego con los abuelos y luego llega el papá que nunca había visto en la vida y luego llega la mamá y entonces dice que no. Esas experiencias que uno dice, pero ¿qué está pasando? Se convierten en un tema de mucha inseguridad porque no hay una secuencia, no hay como un patrón que uno pueda seguir y en la adultez se convierte en la extravagancia, en el romper, simplemente porque le tengo pánico al compromiso. Pero más adelante en la energía elevada del mismo Urano se convierte en la libertad, porque también necesitas para ser libre romper. Romper con tu pasado, romper con lo que te hicieron, con lo que hiciste, con tu herencia, con tu aspecto familiar, en fin. Entonces es la energía liberadora. Neptuno es una energía de evasión, pero es evasión emotiva diferente a la de Júpiter, que es como, ay, no pasa nada, no es tan grave, la vida es bella, ¿no? El carnaval, pero permanente, o sea, eterno. En este caso, el Neptuno es la nebulosa de no poder ver ni discernir, sería un opuesto muy intenso con el de Mercurio que, ok, esto es para mí, esto no es para mí, lo cual genera excesivas ilusiones, desilusiones, expectativas, falsas expectativas, genera proyecciones distorsionadas, entonces coger a alguien y volverlo el protagonista de mis sueños, de mis idilios, de mis anhelos, y luego desilusionarme porque esa persona pues nunca se enteró que yo lo había puesto ahí en ese pedestal. Genera estos aspectos medio platónicos donde hay como una angustia por el anhelo, hay un deseo que parece ser nunca se puede hacer realidad, entonces me deja un poco como, ¿no? Como sin fuerza, porque el anhelo es esa ventana que quisiera abrir. No sé, miren, justamente hace unos días me veía de nuevo la película número 1 de Harry Potter porque cumplieron 20 años, entonces me dieron muchas ganas de volvérmelas a ver todas. Y ahí voy, porque no es fácil ver 8 películas, pero me encanta Harry Potter, la mitología y la simbolismo de Harry Potter. En esta primera película, si se la han visto, eh, Harry descubre un espejo mágico donde él se ve con sus padres. Y para los que no saben la historia de Harry Potter, Harry es un niño huérfano, no tiene papás, sus padres murieron tratando de salvarle la vida. Así que cuando él se mira en el espejo, ve a sus padres y dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea, y vuelve ese anhelo de ser el hijo amado que no fue, o ser el hijo que tuvo padres que no tuvo. Entonces,
aparece luego el gran maestro de ellos, que es Dumbledore, el maestro mago, y le dice, ten cuidado porque hay muchas personas que se han enloquecido viendo aquello que desean o anhelan tener y no pueden tener. Y se enloquecen viendo este espejo y el espejo los consume. Entonces le dice algo así como, eh, ten cuidado de los deseos que te evaden de la realidad, ¿no? De esos deseos que se vuelven anhelos de, pero no hay una acción, no te pone en una fuerza activa. Eso pasa con Neptuno. Pero Neptuno, en la energía elevada, es de las cosas más divinas de los arquetipos. Bueno, a mí me encantan todos los arquetipos. Veo arquetipos por todo lado. Me veo una película, leo un libro. Ay, esto está muy neptuniano, esto está muy saturnino. En fin. mm, pero Neptuno es la conexión espiritual. Es la conexión muy íntima con el universo. Es la sensación de serenidad, de contacto. No estás solo para nada, no estás aislado, no eres tú lidiando con tus problemas una y otra vez y cargando con tu maleta solito. Hay una conexión que te lleva a una autorreferencia cósmica, que te lleva a sentirse contenido de manera espiritual, acobijado, y eso te da una sensación, o sea, también te da una experiencia de compasión, de empatía, intuitiva, muy interesante que tienen las personas neptunianas. Y por último, Plutón, el que les decía en el inicio, el arquetipo que, ¿quién va a querer tener dominante? Pero porque en su inicio, en su manera inconsciente, y déjenme decirles que es muy probable que en las primeras edades vivamos estas energías inconscientes, en la adolescencia, en la juventud, hasta que digamos, oye, ¿qué es esto? Quiero aprender. Hay una teoría sufi que dice como haz de tu peor enemigo tu mejor maestro, y se refiere a aquello que te cuesta, ¿no? Tu peor defecto. Conviértelo en tu maestro, hazle altares, rézale, aprende de él, ¿no? Pregúntale, métete en sus zapatos, porque ese peor defecto se va a convertir en tu mejor talento. Cuando lo liberes va a ser el gran maestro que te guió por la vida. Entonces, si tu problema es de agresividad, métete en la agresividad, aprende la agresividad, qué genera químicamente en el cerebro, cómo se canaliza la agresividad, aprende a usar la energía libidinal. O sea, hay muchas cosas. Si tu problema es este arquetipo, ¿no? Eh, busquemos, ingresemos sin miedo, porque lo que hacemos es, yo no quiero verlo, no me gusta este arquetipo. Y además nos lleva a la vergüenza, porque somos así, es que yo soy eso. Entonces hay además un autorrechazo y una autovergüenza. Y eso mismo nos impide acceder a elaborar y a liberar el talento. En este caso, al inicio, la sensación plutoniana es de autodestrucción. Es una energía de emociones muy intensas, muy abismales, y nos llevan a un proceso interior de mucho dolor, probablemente de mucho sufrimiento, de escarbarnos, de meternos en el lodo. Pero en realidad Plutón representa la regeneración, y esto es muy importante porque la regeneración se trata de liberarte de estructuras caducas, te quita la falsedad y te pone en el aspecto más esencial de quién eres. Entonces Plutón es de hecho una de las fuerzas más espirituales de todas. Eh, y justamente representa esa capacidad de quitarme los disfraces impuestos, los disfraces pesados, y empezar a generar esta sensación de que libero mi esencia y regenero quién soy. Piensen que Plutón está muy asociado al símbolo de la resurrección, y es que cuando mueres o dejas de ser alguien, naces a una versión nueva, y Plutón te lleva a eso, a ser un gran camaleón y a ser, ¿no? A cambiar radicalmente. Vas a ver que vas a cambiar mucho a lo largo del tiempo. Miras atrás y dices, yo me desconozco, o sea, soy otra persona, nací de nuevo, yo no haría lo que hice, soy otra persona, y esa es una de las grandes fuerzas de Plutón. Ah, listo, ahí se ve bien la pantalla. Tenía el cuadrito de los participantes, de pronto era eso. Listo, sí, los planetas van a estar asociados a los chakras, pero bueno, digamos que ese es un tema más extenso, pero sí. Y eso también tiene un sentido porque además
va a tener repercusiones en nuestro físico, en nuestra energía y en nuestra salud cuando un arquetipo está bloqueado. Entonces, es una buena pregunta porque en realidad sí, eso sucede, ¿no? O sea, cuando yo tengo un arquetipo en la conciencia que no ha sido del todo liberado, se puede empezar a expresar como una emoción compleja, un pensamiento complejo, y si ahí yo no lo atiendo, la energía se empieza a estancar y una energía estancada, que es lo que dice la medicina china, el chi estancado genera un problema orgánico que primero se genera en lo endocrino glandular y luego se traduce a un término de, digamos, de una falla orgánica como tal, que ya es en la aparición de lo físico. Pero todo tenía que ver con un mismo arquetipo que desde antes empezaba a expresar o hablar. El cuerpo también nos indica, por ejemplo, es interesante porque el cuerpo nos evidencia, nos pone en evidencia eh, muchas cosas. De hecho, en terapia se usan muchos de los sistemas en los que ver la postura de la persona nos ayuda a entender más sus estados de conciencia eh, que lo que la persona puede hablar, porque incluso a veces nosotros tenemos en la postura la evidencia de nuestro estado de conciencia, pero no somos conscientes de ese estado de conciencia. Eso también pasa. Entonces, la salud también es una manera de poner en evidencia de pronto aspectos que todavía no hemos como caído en cuenta o que no hemos podido elaborar. Vean que aquí les dejé en esta esquinita, uno como una copia, eh, donde están todos los arquetipos planetarios junto con sus símbolos, porque entiendo pues que si son nuevos, pues los símbolos, ni idea, no son fáciles de ver. Vamos a empezar con los 3 ejemplos que les tengo para fácilmente diagnosticar los arquetipos dominantes, pero hay muchos, o sea, quiero que sepan que hay un montón, que no es tan simple como decir estas 3 fórmulas y ya. Son 3 cosas que les quiero ayudar a aproximarse en términos de los planetas, porque nos hablan de signos, pero no tanto de planetas, de estos arquetipos, que ustedes se vayan con algún tipo de claridad, pero hay muchas más cosas, o sea, una carta es infinita y hay muchas cosas que se pueden ver adicionales súper bonitas. Entonces, el primer ejemplo que podemos usar es por conjunción al Sol, la Luna y el ascendente. ¿Qué es conjunción? Cuando un planeta está ahí, un tico, ahí nomás, ¿cierto? Arrunchadito al otro planeta. Y elegimos 3 cosas importantes dentro de una carta. El Sol y la Luna, les dije, los 2 luminares más importantes porque representan la danza de la conciencia. Ellos son una pareja y se alimentan a sí mismos. Eh, y el ascendente que representa un punto de la carta astral, que me imagino que muchos lo han escuchado, que tiene que ver con nuestro camino de expansión o con nuestro sendero de apertura, con nuestra capacidad de abrirnos al mundo. Cuando hay planetas pegaditos ahí, arrunchaditos al Sol, a la Luna y al ascendente, ojo con eso, tenemos aspectos dominantes, arquetipos dominantes. Por supuesto, ustedes pueden tener una luna solita, pero un Sol con muchos planetas, todos ellos sí serán dominantes en la conciencia. Y acá les pongo este ejemplo. Tenemos un Sol pegadito a Saturno, una luna pegadita a este símbolo que es Plutón, ¿cierto? Y un Mercurio pegadito al ascendente. Ahí pegadito, el ascendente es un punto, una línea que se traza de aquí a acá. De hecho, remata hasta el otro lado y se convierte en descendente, pero cuando el planeta está muy cerquita de esta línea, se vuelve un arquetipo dominante. ¿Qué podemos decir inicialmente de esta carta? Con un Sol Saturno, se expresa el Sol, miren que este Sol es leonino, expresivo, radiante, ¿no? Quiere conectar con el mundo, quiere abrirse, quiere expresarse, pero tiene un Saturno encima. Ese arquetipo ya le ganó al Leo. Este Saturno implicaría que le da esa experiencia del Sol, de la identidad, de la radiancia, cohibición, límite, y como hablamos inicialmente va a sentir una enorme escasez. Pueden ser personas súper exigentes consigo mismos, que tienen un juez internalizado que los enjuicia, los condena, los juzga severamente, personas que son muy cohibidos, ¿no? Que les cuesta como expresar la emoción o el movimiento, que se sienten como retraídos, pero también que tienen un enorme talento de concentración, de manifestación, de rectitud, de moralidad, ¿no? De ética,
es una persona recta que lo que dice lo cumple, es una persona cumplida consigo mismo y con los demás, responsable, íntegra, interiorizada, ¿no? Con una riqueza interior muy importante. Pero el tema es cómo esta conciencia sintoniza ese arquetipo. Y el tema con las conjunciones es que hay que sacarlas de la inconsciencia. Usualmente, ¿no? Es como si se me saliera una pulsión inconsciente. ¡Ah! Entonces me vuelvo rígido, o me vuelvo demasiado estricto, o me vuelvo demasiado cuadriculado y se me sale, no lo puedo evitar. Yo trato, pero no lo puedo evitar. Es llevar este arquetipo de la sombra a la luz. Un momento, ¿qué hay acá? Ay, acá hay algo que no he visto. Y si lo transmuto, y si lo alquimizo, y si en vez de negarlo y de llevarlo a esa parte inconsciente de la pulsión, lo convierto en un propulsor consciente, ese es un poco el tema, ¿no? De las conjunciones. Aquí tenemos además una luna plutoniana, emoción súper intensa, ¿no? Muy, muy profunda, regenerativa, probablemente al inicio. Eh, y esta es la diferencia, el sol es lo que yo expreso y radio, la luna es lo que yo siento por dentro. En este caso, esta persona por dentro probablemente sienta demasiado, mucha fuerza y haya vivido procesos en su infancia o en su vida que la llevan siempre a procesos de autodestrucción o a procesos muy complejos de mucha intensidad, probablemente no se dé muy duro por eso mismo. Entonces, eso hay que sacarlo de esa parte de la pulsión inconsciente y volver a la energía de Plutón. Plutón es un enorme recurso de poder interno, te da fuerza, fortaleza, te da seguridad interior, te da una capacidad de observar muchas cosas, puedes acompañar a otros en sus sombras porque no le tienes miedo a eso. Puedes trascender, liberar, renovar, oxigenar. eh, y puede ser una luna que rompa un poco con la herencia emocional y la transforma. Y por último, un Mercurio muy pegadito acá al ascendente, un ascendente que además es Virgo. Quiero decirles que Mercurio rige a Virgo, entonces hay mente, ¿no? Hay bastante mente, pero puede haber crítica, puede haber mucha comparación que se puede ir transformando en discernimiento, una persona prudente, una persona recta con sus palabras, asertiva en su comunicación, una persona que entiende los detalles y que con los detalles transforma la vida, una persona que es consciente, que es pulcra, que es ordenada en su interior y en su exterior de manera simbólica y literal. Todo eso lo generarían estos arquetipos que son dominantes. Entonces, la primera cosa que deberían ver en su carta, qué planetas están ahí pegaditos al Sol, a la Luna y al ascendente. Pueden darse ejemplos en que ninguno, ok, no pasa nada. Puede darse un ejemplo de que varios en el Sol, o varios en el ascendente, o varios en la Luna, o uno en el Sol y el resto no. Bueno, pueden darse muchos ejemplos. Tengo otro ejemplo acá. Por ángulos de la carta, conjunciones de estos planetas a los ángulos de la carta. Son 4. Ascendente, fondo del cielo, ¿no? A veces este gráfico pone el IC, que es la traducción en latino, el descendente y el medio cielo, ¿cierto? Son esos 4 puntos. ¿Y por qué son tan importantes? Hagan de cuenta que estos 4 ejes son como la columna vertebral del ser humano, que nos abre a las áreas más importantes de la existencia y de nuestra vida. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi familia? ¿Quién es mi pareja? Y cómo yo brillo en la sociedad a través de una profesión. Si ustedes se dan cuenta, la gente pregunta por eso. Soy Aries, ¿qué me espera en el amor y en el trabajo? ¿Cierto? O soy Libra, ¿qué va a pasar con mi familia, con mis hijos y con mi pareja? Entonces, son las 4 cosas que de verdad necesitamos tener bien firmes, cimentadas para sentirnos útiles, ¿no? Para sentirnos bien. Miren, siendo honestos, ¿no? Problema con la pareja y uno queda problemado. Problema en el trabajo y uno queda problemado. Un problema con la familia y uno queda problemado. O sea, uno no se puede sacar de la mente las ideas, la sensación, la emoción, queda uno alterado. Entonces tú tienes que poner en orden estas 4 áreas de tu vida, sí o sí, de iniciar. O sea, para empezar, sí o sí, estas 4 áreas son muy importantes de poner en orden. Ahora, cuando hay
Estos arquetipos pegados, que acá quiero que vean, este Saturno está pegado al medio cielo y este Urano al fondo del cielo, se convierten en arquetipos dominantes que de una u otra manera los vas a vivir como fuertes. En este caso, el ascendente es quién soy yo, el fondo del cielo es en el fondo de mi emoción, ¿no? De mi aspecto más interno, en el descendente a través de mi pareja y en el medio cielo a través de la sociedad. Yo voy a vivir el arquetipo inicialmente inconsciente de Urano a través de mi emoción. Puedo tener una emoción disruptiva, como les decía, un poco evasiva, ¿no? Como fría, distante o desconcertadora, pero luego puedo oxigenar ese Urano y convertirlo en la liberación de aquellos condicionamientos del pasado que me han condenado por mucho tiempo y liberarme definitivamente de las anclas que siento con mi hogar, con mi familia, con lo que viví en la infancia, con lo que me dijeron que tenía que ser. En este caso, Saturno lo pongo hacia lo social y se vuelve también un arquetipo dominante. Probablemente atraiga personas o situaciones en esas esferas sociales duras, severas, que ponen en duda mi propia seguridad o ponen en duda mi propia sensación de fortaleza, y ahí yo tengo que enraizar mi fortaleza, concentrarme en lo que soy y exponerlo hacia el mundo. Esto es solamente un ejemplo. Pero lo que quiero que vean es que se convierte en un arquetipo dominante si está en conjunción a los ángulos. Y les estoy diciendo además cosas que probablemente no vean, no sé, en una publicación normal de Instagram, porque pues uno hace publicaciones más sencillas. Son cosas que pueden ir viendo adicionales, ¿no? Aparte de los signos que tengan predominantes, todo eso, sí, pero esto sería interesante que lo pudieran ver. Y con lo que hicimos de los planetas en baja energía y elevada energía, pueden ahí sacar conclusiones. El tercer ejemplo y el último, la casa 12. Es que miren, es de las cosas más interesantes que yo he visto. La casa 12 representa las cosas que yo no veo conscientemente. Es como si yo tuviera el arquetipo pegado a la nuca, ¿no? Entonces yo no me veo la nuca en ningún momento y digo, ¿qué tengo ahí pegado? Eh, Son los aspectos, los arquetipos que se mantienen en la inconsciencia, en la sombra, pero que por eso mismo salen de manera súper ruidosa y se convierten en arquetipos dominantes. Esto me parece muy importante porque los ejemplos que he visto de estos casos se convierte eso en una amenaza silenciosa, o sea, es como un arquetipo que da lata, es decir, es complejo, nos somete a situaciones muy dolorosas, nos somete a esclavitudes, a situaciones complejas, y yo no entiendo por qué, porque más yo no soy así. Entonces, digamos que con los otros, por ejemplo, les decía yo con mi Saturno, todo el mundo me ha dicho, eres muy seria, eres muy amargada, es que eres muy rígida, que yo soy así, ¿cierto? Ay, qué pereza, soy así. Pero en este caso, con la casa 12, yo no soy así. Entonces, ¿por qué me pasan estas cosas? No debería ser así. Piensen que la casa 12 se dice desde la astrología tradicional que son los enemigos ocultos. Yo acá no hablo de nadie afuera, hablo de ti misma. Inconscientemente te pones un poco como la piedra en el zapato y no sabes qué está pasando y como que no tienes a quién culpar o a quién echarle la responsabilidad y dices, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? El arquetipo o los planetas, porque pueden haber muchos, o el planeta que está en la casa 12, se convierte en un planeta dominante, en un arquetipo dominante que hay que sacar a la luz para poder usar su gran respuesta, porque se convierten en planetas espirituales cuando están en la casa 12. En este caso tenemos un Marte. Es un Marte interesante porque al estar en la casa 12 se convierte en un arquetipo que yo no reconozco, pero atraigo la pelea, la amenaza, el problema, la agresividad, la violencia, la tensión, la frustración, pero yo curiosamente no me considero una persona ni violenta ni agresiva, con ira, no, yo soy una persona súper zen, ¿no? Podríamos decirlo así como, mi vida es solamente de armonía. Entonces, ¿por qué me pasan estas cosas? Probablemente porque este arquetipo tiende a proyectarse en otros o en una experiencia exterior para que lo pueda sacar de la inconsciencia y llevarlo a la luz y usar su enorme talento y recurso, que es una enorme voluntad. Este Marte en casa 12 te lleva a la voluntad para mantener una experiencia espiritual. Y cuando hablamos de espiritual no es simplemente meditar.
es entrar en contacto con tu esencia, con tu realidad más honesta, con tu aspecto más interno, más allá de la personalidad. Entonces este Marte se convierte en un recurso de fuerza de voluntad enorme en la medida en que lo sacas del aspecto inconsciente. Entonces también revisen en su casa 12 qué hay, qué planetas hay en la casa 12. Por el simple hecho de tener un planeta en casa 12, ya ese planeta se vuelve un arquetipo dominante en tu carta astral. ¿Listo? Bueno, ahora, como les decía, de verdad que es que pues la astrología es muy extensa. Podemos extraer muchísimas ideas, pero les voy a dejar esto. Los planetas en energía baja, en energía elevada, y cómo ir curioseando un poquito más su carta astral y ir viendo otras cositas que de pronto no conocían y ver cómo ese arquetipo es dominante en su vida, de pronto hacer un ejercicio de qué manera el arquetipo sí o cómo lo puedo llevar a la luz, sería un muy buen ejercicio para después de esta clase. Pero como les digo, esto es toda una metodología que si uno lo aprende bien es muy sencilla de aplicar, es muy fácil y te mete en un mundo de los arquetipos fascinante, porque ya empiezas a ver todo a través de símbolos y de arquetipos maravillosos. Entonces, esto es lo que les quería mostrar de la astrología esotérica. Además, digamos que desde donde yo abordo la astrología esotérica, no la abordo desde, desde lo predictivo, sino cómo yo me hago responsable y consciente de lo que tengo y transformo mi vida con esas herramientas. Les enseño a conocer sus herramientas. Les quiero invitar al curso de Astrología 1.0, que es el curso sencillo práctico para los amantes de la astrología, es el curso de introducción a la astrología esotérica y es el curso que estamos abriendo los cupos justamente en este mes de febrero para que se puedan ingresar, inscribirse y para que tengan como su primer acercamiento a la astrología que les da bases, estructuras y que también nos lleva por un camino muy fácil. Porque en realidad, cuando tenemos un método, cuando sabemos hacerlo, lo podemos hacer muy sencillo. Pero piensen todo el tiempo que nos hemos gastado en, en conocer este arquetipo a través de vínculos dolorosos, experiencias traumáticas, de situaciones de verdad que podían haberse evitado en la medida en que podamos poner la conciencia en sintonía con ello. Y eso es lo que ofrece justamente la astrología en su nivel más profundo. Nos enseña a vivir mejor y a conectar mejor. Y eso es un poco lo que quiero transmitirles a través de la astrología esotérica. Hay muchas cosas, ¿no? Muchos mitos asociados a la astrología, predictivos, adivinatorios, que si tienes esto en la carta tú siempre o nunca, pero yo quiero desmitificar todo eso y que cada vez entre en más contacto con los grandes poderes que residen en nuestra conciencia. Entonces, como les prometía, quiero darles, agradecerles por su presencia, les quiero regalar dos bonos exclusivos. Uno de ellos es un descuento al curso de Astrología 1.0, un gran descuento. Quiero contarles de este curso, es un concurso muy sencillo y fluido, realmente las clases no son extenuantes. Yo pienso que con tanto contenido y en esto virtual a veces pareciera como muy extenso y que uno no acaba y ya se mete en otro curso. Yo entiendo, me pasa. En realidad es un curso diseñado con los métodos del e-learning, entonces son cápsulas muy pequeñas y ustedes van avanzando muy fácilmente por el contenido, muy fluidamente, pero van organizando la estructura del lenguaje simbólico de la astrología, pero muy simple, es decir, es muy ameno. Y lo van a implementar en su carta astral. Es decir, esta clase les queda como un anexo, pero en realidad el curso va a seguir implementando ejemplos para que vayan viendo más cosas en su carta astral. Es un curso que tienen acceso de por vida, siempre van a tener acceso a este curso. Pagan una vez y toda la vida van a tener acceso. Eso significa que también van a tener acceso a las actualizaciones, a las novedades en el futuro que se le hagan al curso. No tienen que tener ninguna experiencia previa y si ya han estudiado autónomamente la astrología, este les va a ayudar a organizar muy bien todo eso, porque a veces uno se despista. Eh, Esta clase además no vamos a perder el vínculo. Cada 6 meses nos vamos a ver en una clase así, en vivo, para que ustedes puedan preguntar de cualquier duda que haya surgido de su curso y para que también hablemos de temas interesantes de la astrología y profundicemos.
y cada 6 meses van a tener una clase y pueden participar el resto de la vida a todas las clases de 6 meses que tengamos en Astrología 1.0. Y también tendrán material audiovisual, contenido escrito para que se familiaricen con el contenido, con videos de alta calidad. Es totalmente online, lo pueden hacer en cualquier lugar del mundo, a su tiempo, nadie les va a pedir que un momento mínimo o que lo hagan en un tiempo limitado, lo pueden hacer cuando quieran, como quieran, desde donde quieran. Y adicional van a tener ingreso a la comunidad de Astronovas, donde les vamos a compartir entrevistas y clases exclusivas de temas muy, muy interesantes para que ustedes sigan expandiendo su conocimiento esotérico. Y este es el otro bonus que les tengo de regalo. Entonces, por participar en esta masterclass, van a llevarse un 20% de descuento, simplemente por haberse inscrito. A este curso de Astrología 1.0, el precio normal es de $340 y les va a quedar en $271. Y esto va a ser un descuento exclusivo por 72 horas. Es decir, que esto se lo llevan de regalo y adicional una clase exclusiva con una instructora maravillosa y una terapeuta que me parece increíblemente poderosa y que les cuento un poquito de digamos, de mi experiencia personal con ella. Hicimos una clase que se llama El enigma sanador de las plantas medicinales, un viaje de exploración a estados ampliados de conciencia. Y hablamos de cómo esas plantas nos pueden ayudar a expandir nuestro camino. Les cuento un poco de mi experiencia, de mis inquietudes. Ella les cuenta un poco de su historia. Esa clase va a ser totalmente gratis y de libre acceso para ustedes si se inscriben a Astrología 1.0. Es decir, les vamos a dar dos maravillosos regalos que están valorados más o menos en más de $100, simplemente por haberse inscrito y por agradecerles de verdad que hayan estado justamente acá. Entonces, ¿qué va a pasar después de esto? Les va a llegar a su email este video, por si no se pudieron conectar desde el inicio, por si se lo quieren volver a ver para ver su carta astral una vez ya la monten. Tendrán 72 horas para ver este video, hasta 72 horas para poder verlo y hasta 72 horas para acceder al descuento. Aquí les voy a dejar más información en el chat del curso de Astrología 1.0 y de el link que tiene directamente el descuento de Astrología 1.0 porque este link pues vence en poco tiempo. Bueno, voy a contestar preguntas rápidamente. Bueno, contestábamos que los planetas sí están asociados con órganos del cuerpo y con chakras del cuerpo. Una casa 12 sin planetas tiene solo la energía del signo, exactamente, y ahí tendrías que ver el regente del signo zodiacal. Por ejemplo, si yo tengo la casa 12 en el signo de Libra, Venus, que es la regente de Libra, tengo que verla dónde está, cómo está conversando, si se siente cómoda o no. Y eso me va a hablar mucho de la naturaleza energética que va a tener mi casa 12. Tienen a Marte en casa 12, vale, sí, Marte en casa 12 nos hace dar la sensación de que no tengo el arquetipo, ¿no? O sea, ¿qué se me hizo? Está acá, pegado atrás. Nos da sensación a veces de frustración o como de que no tengo la energía suficiente o la voluntad suficiente y en realidad es de sacarla a la sombra y llevarla a la luz. Cuando no lo llevamos a la luz, esta energía se tensa y se convierte en discusiones, en agresividad, pero no de ustedes, del entorno. Entonces, atraen discusiones, peleas, conflictos o situaciones tensas que dicen, ¿por qué me pasa esto? Pues porque el arquetipo te está pidiendo que lo aceptes, que lo mires y que lo lleves conscientemente a otra expresión. ¿A cuántos grados de los 4 puntos deben estar los planetas para influir? Hablemos más o menos de unos 5 grados. Digamos que lleguemos hasta los 7 grados máximo, pero dejémoslo en 5 grados. Creo que sea suficiente, 5 grados. ¿Cómo se puede llevar a la luz? ¿Alguna sugerencia? Bueno, creo que la astrología es una de las grandes herramientas, ¿no? Como, ¿no? Ok, tengo este arquetipo, sí, es intenso. Les cuento otro aspecto mío. Yo tengo un Urano pegadito al Sol. Encima de mi Sol tengo 2 planetas
Y claro, durante mucho tiempo yo expresaba esa energía de manera muy inconsciente y me hacía sentir mucho dolor. Hasta que cuando con astrología me di cuenta de esto y estudié a Urano, empecé a decir, Urano tiene cosas muy poderosas, ¿no? Y empecé a transformarlo. Creo que parte de la sanación es transformar el arquetipo, darte cuenta que lo tienes, ¿no? O sea, llevarlo a, sí, tengo ese arquetipo dominante, aceptarlo, ¿no? Tengo esto, eso es mío y está perfecto que sea mío y que esté y es una oportunidad. Y aprender del arquetipo, que era lo que les decía un poco de esta tradición, esa en que es como convierte en tu gran defecto, tu gran enemigo, en tu gran maestro. Me voy a meter en esto, o sea, aprender lo que sea, porque te convierte de hecho en maestro de esa energía. Entonces, eso se hace a través de un lenguaje astrológico y muchos otros lenguajes, digamos que el que a mí me ha llevado a la sanación ha sido la astrología. Tengo mi Sol y Neptuno en la nuca, en la casa 12. Exacto, exacto. Piensa que es un Sol que a veces cuesta verlo, enfocarlo, notarlo, y ese Neptuno, pero es un Neptuno que te llevaría mucho a la intuición, a la empatía, a la compasión, a la trascendencia, en la medida en que se le da ese espacio. ¿Qué ocurre si la Luna y el Sol están en el mismo signo, por ejemplo en Géminis, y ambos en oposición a Neptuno? Mm, Eso haría que los dos arquetipos se vuelvan dominantes, es decir, soy solar y soy lunático, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque la conjunción con el Sol haría que el arquetipo de la Luna fuera dominante y la conjunción con la Luna haría que el Sol fuera dominante. Esta significa que naciste en una luna nueva, porque el Sol y la Luna están junticos, y habla de una fuerte energía del signo, o sea, hay mucha energía del signo, pero que se hace las dos energías intensas arquetípicamente, la energía de la radiancia solar, la energía de la sensibilidad y la somatización lunar. Entonces, digamos que son dos arquetipos que vas a sentir muy fuertes, más que cualquiera, de por sí son fuertes, más que cualquiera los vas a sentir muy intensos en tu vida. Eh, la oposición ya es otro tipo de aspecto que tendríamos que entrar a ver en otra clase, porque ya nos, digamos que se vuelve un arquetipo que nos ofrece un poco la atención en el exterior. Entonces cumple una función un poco distinto a la de la conjunción. ¿Qué ocurre si la luna, bueno, esta ya la contesté, Sol en casa 12 es similar a Sol en Pisces? No, no. No, digamos que la casa 12 tiene energía de Piscis, pero el Sol en casa 12 se convierte en un arquetipo difuso para mí. O sea, ¿quién soy yo? ¿Dónde está mi yo? ¿Dónde está mi radiancia? Pero el Sol en casa 12 expresa ese yo soy en cualidades piscianas. Entonces, soy artística, soy sensible, soy intuitiva, soy amorosa, soy romántica, soy idealista, fantasiosa, soñadora. Entonces, mira que hay fuerza en su expresión, es clara, pero en el caso de la casa 2 es difusa. Esa es la diferencia. Um, cuando, ¿Qué pasa cuando es el sol el que está en casa 12? ¿Está ahogado? Sí, digamos que hay muchas teorías que hablan de eso, como que tener el sol en casa 12 no es tan benigno, pero en realidad tiene que ver, hagan de cuenta, con que el sol está en una fase de disolución, lo cual va a tener también otro tipo de cualidades. Esa disolución nos va a llevar a entrar en contacto con los aspectos más espirituales y universales de manera más sencilla, pero hay que trabajarlo, porque si no, se convierte un poco en un tema en el que al no tener una identidad clara, yo me vuelvo muy receptiva al entorno y el entorno me vuelvo hipersensible al entorno y el entorno me afecta. Entonces, eso es lo que habría que entrar a trabajar, esa hipersensibilidad, esa duda, la confusión, y una vez se le dé una estructura a ese yo puede crear muchas oportunidades para entrar a elaborar lo espiritual. Entonces, es un trabajo en conjunto. Mm, listo. Bueno, estas son las preguntas por ahora. Muchísimas gracias por acompañarme, de verdad que ha sido un placer. Recuerden que a su email les llega la grabación, les llegan los dos bonos. Una vez ustedes accedan al descuento de Astrología 1.0, les va a llegar, después del pago, les va a aparecer una pantalla donde deben dejar sus datos porque son alumnos.
Y de ahí les va a llegar un email directamente a su correo con la clase exclusiva que hicimos con María Andrea sobre estas plantas medicinales, pero les van a llegar más adelante en la medida en que vayamos haciendo más entrevistas y más clases exclusivas con otros instructores o sobre otros temas interesantes, aparte de la astrología. Eh, y luego les llega directamente el acceso, lo pueden hacer desde el momento en que pagan y de ahí en adelante siempre que quieran. De verdad, muchas gracias, de verdad que estoy muy agradecida con ustedes porque estén aquí, por participar, por su confianza. Les envío un muy fuerte abrazo. Gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. Chao.